Muy buenos días, pueblo del Señor, a mis hermanos de Congregación de Cristo y diferentes hermanos de las diferentes naciones. Bendito Dios, en esta mañana, en esta plataforma, es una bendición en YouTube Live, en Facebook, de poder enseñar la bendita palabra del Señor, así para que la palabra sea recibida en diferentes lugares, en diferentes naciones. En esta mañana vamos a pedir la dirección del Todopoderoso. Bendito Dios de la gloria, amado Dios, gracias por regalarme esta mañana, bendito Dios de la gloria. Gracias por tu bendita palabra, tu palabra que nos exhorta, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos enseña. Bendito Dios de la gloria, te pido perdón, perdona mis pecados, mis errores, toda maldad en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, porque tú eres un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Espíritu Santo de Dios, ilumíname en esta mañana. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mi boca. Y prepara el corazón de tu pueblo, prepara la mente de tu pueblo. Y que sea como el corazón como una esponja para poder recibir la enseñanza de esta mañana. Aleluya. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, por favor vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 17. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como una voz de trueno, ve y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ve y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y para que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a dejar ahí, estimados hermanos. Conforme vamos a ir desarrollando la lección, vamos a ir leyendo los siguientes versículos. El tema de esta mañana, estimados hermanos, pueblo del Señor, severos juicios sobre la tierra. Severos juicios sobre la tierra. Como introducción, estimados hermanos, la palabra de Dios dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado, dichoso el que lee la palabra de Dios. Dichoso el que lee la bendita palabra de Dios todos los días. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estimados hermanos, Apocalipsis 6, ¿qué nos enseña? Nos enseña que vienen eventos futuros, vienen juicios futuros, estimados hermanos. Lo que estamos viendo en la actualidad solo son principios de dolores. La palabra de Dios es inspirada por su Santo Espíritu. Todo lo que está escrito en su bendita palabra se va a cumplir, porque la palabra de Dios es verdadera.
El versículo 1 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Este es el Cordero de Dios, estimados hermanos. En el capítulo 5 nos indica que no había nadie digno en el cielo quien pudiera abrir los sellos. Y solamente el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él abre el primer sello, el cual, hermanos, nos revela los devastadores juicios de Dios. Juicios de Dios. Los juicios de Dios son, hermanos, de origen divino. Estimados hermanos, la clave del futuro está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él conoce el presente, el pasado, presente y futuro. El hombre no, hermanos. El hombre solo conoce el pasado y el presente. El futuro no, estimados hermanos. Ni siquiera lo que va a suceder en un minuto. La palabra de Dios dice, no te jactes del día de mañana porque no es tuyo. La palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana, hermanos. Aleluya. Solamente el Cordero de Dios, dice su bendita palabra, fue el digno de abrir el primer sello. El versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Vamos a detenernos aquí, estimados hermanos. Caballo blanco. Todos los conquistadores de la tierra utilizaron caballos blancos. Por ejemplo, Simón Bolívar, el libertador de América del Sur. Napoleón Bonaparte también utilizó un caballo blanco. Este conquistador, estimados hermanos, este conquistador no es Jesucristo. Este jinete no es Jesucristo. Este jinete, ¿saben por qué? Nos indica un acontecimiento que va a suceder, hermanos. El caballo blanco simboliza paz. Pero tengamos cuidado, estimados hermanos. Esta paz va a ser momentánea, esta paz va a ser pasajera, esta paz va a ser superficial, hermanos. Lo vamos a ir entendiendo conforme avanzamos en la palabra de Dios, hermanos. No confundamos este jinete blanco, este caballo blanco, con el caballo blanco del capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19. ¿Saben por qué? Porque dice su palabra de Dios, he aquí un caballo blanco, capítulo 19, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y su nombre, el Verbo de Dios, nuestro Señor de señores, nuestro Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, descenderá en el capítulo 19, Apocalipsis 19. Tengamos cuidado de no confundirnos, estimados hermanos. El primer sello dice que aparece el anticristo. Es el anticristo, estimados hermanos. Él vendrá como un pacificador, aparentemente. Vendrá, hermanos, haciendo un tratado. Va a ser un tratado con el pueblo de Israel por 7 años. El pueblo de Dios reconstruirá el tercer templo, hermanos. Su palabra lo dice. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Esta paz, repitiendo, es una paz momentánea. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, el único que nos puede dar la paz verdadera, la paz genuina, es nuestro Señor Jesucristo. Su palabra lo dice. Dice, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice su bendita palabra. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Lo podemos ver en Juan 14, 27. Con la paz de Cristo no tenemos que temer, estimados hermanos. Con la paz de Cristo no tenemos que temer al presente ni al futuro. Amén. Si nuestra vida está en temor, está en tensión, estimados hermanos, permitamos que su Santo Espíritu nos llene de la paz de Cristo. Su palabra lo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bendito Dios, la palabra de Dios, hermanos, eso lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aleluya, bendito Dios, hermanos. O sea, pueblo del Señor, recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó dicho: que nadie os engañe, que nadie os engañe. Efectivamente así es, hermano. El que lee la palabra de Dios todos los días, el que atesora la bendita palabra de Dios, el que está familiarizado con la bendita palabra de Dios, no será engañado, hermano, porque la palabra de Dios nos prepara, nos advierte, nos alerta, estimados hermanos. Aleluya, porque este hombre, el anticristo, cuando va a aparecer en la escena mundial, va a aparecer como un pacificador. El mundo estará en caos. ¿Saben por qué? Porque recién se ha ido la iglesia del Señor. El mundo va a estar en caos, en crisis. Aviones que se desploman, problemas en los freeways, adultos, niños, jóvenes desaparecidos. ¿Qué sé yo? La madrecita va a ir a la escuela y ya no va a encontrar a sus hijos. La madre va a ir a la guardería y ya no va a encontrar a sus hijos porque se han ido con Cristo. Este hombre va a aparecer en el momento indicado, hermanos, cuando recién se ha ido la iglesia, la bendita iglesia de Dios. Por eso, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué va a decir la gente? ¡Wow! Este sí puede. ¿Por qué? Porque les va a prometer una paz, pero es una paz momentánea, una paz pasajera. Pero el que tiene Biblia en el corazón, el que tiene Biblia en la mente, no será engañado, estimados hermanos, porque sabe que vienen juicios, sabe que vienen eventos, sabe los acontecimientos proféticos, hermanos. Saben una cosa, estimados hermanos, la verdadera iglesia del Señor, ese remanente fiel, ya no estará aquí en la tierra cuando aparezca el anticristo, hermanos. ¿Por qué lo digo? Es cierto, hay tres pensamientos, hermanos, hay tres puntos de vista. Los que sostienen que el arrebatamiento es pretribulacional, hermanos, que va a suceder antes de los 7 años. Este está más cerca, hermanos. Los que creemos que la iglesia se va antes de la gran tribulación, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay palabra de Dios, hay versículos que nos apoyan, hermanos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:10. Apunte por ahí, estimado hermano, Apocalipsis 3:10. Dice su palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aleluya, qué promesa tremenda, hermanos. Este versículo lo debemos de memorizar, hermanos. Otro versículo que nos ayuda, hermanos, que la iglesia se va antes de la gran tribulación, hermanos, es Primera Tesalonicenses 1:10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El siguiente versículo, hermano, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Apunte por ahí, estimado hermano.
Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. El inicuo es el anticristo, el hijo de perdición. Aleluya, bendito Dios. Memoricemos estos versículos, estimados hermanos. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene en la actualidad, estimados hermanos? Para que no aparezca el anticristo, es el Espíritu Santo de Dios y su iglesia. Aleluya, bendito Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene, y es su Santo Espíritu, hermanos. Por eso la iglesia se va a ir antes, hermanos, de la gran tribulación. ¿Qué hubiera pasado, estimados hermanos, si Dios le hubiera dicho a Abraham: Abraham, en 5 años te daré el hijo de la promesa? A Abraham le hubiera dicho, bueno, le hubiera importado una onza la fe, le hubiera importado un comino la fe. Pero no, hermanos. Abraham le creyó ciegamente a Dios, hermanos. Es el pionero de la fe. Entonces, ¿por qué Dios no dejó fechas? ¿Por qué Dios no dejó hora? Tampoco dejó hora ni día para su segunda venida. Tampoco dejó qué día, qué mes, qué año para el futuro arrebatamiento, hermanos. Eso nos ayuda, hermanos, para ejercitar nuestra fe. Ejercitar nuestra fe, hermanos. Porque si Cristo no viene hoy, mañana lo espero. Si Cristo no viene mañana, pasado mañana lo espero. Yo lo espero hasta que venga mi Señor Jesucristo por su iglesia. Eso es fe, estimados amigos. Eso es fe. Imaginémonos si Dios hubiera dicho: mundo, vendré por la iglesia el 1 de enero del 2021. Quizá, hermanos, con una fecha determinada, quizá un 95, un 90% van a regresar, qué sé yo, a los deleites de la carne, a los placeres que ofrece el mundo, qué sé yo, a la borrachera, a las drogas. Quizá, hermanos, se van a dar el último taconazo el 24 de diciembre y allá el 31 de enero estarán viniendo pidiendo perdón, porque así somos, hermanos. Así es el hombre, estimados hermanos. Aleluya, bendito Dios. Por eso nuestro Dios no dejó fecha, hermanos. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, solamente el Padre que está en los cielos. Aleluya. El segundo sello, hermanos. Vamos a ir rápido, hermanos. Guerra. El segundo sello lo vamos a estar viendo en el versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, caballo rojo, para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. El color rojo simboliza terror, hermanos. El color rojo simboliza derramamiento de sangre. El segundo sello, lo que nos quiere decir, hermanos, el segundo sello contempla ejércitos invasores, hermanos, en una feroz guerra. Dice su palabra: la gente se matará unos a otros. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Esta expresión sugiere, hermanos, una absoluta pérdida de compasión, una absoluta pérdida de misericordia. El hombre va a entrar en el ego, se va a olvidar en ese tiempo, en esa época, de su madrecita, de su esposa, de sus hijos, hermanos. Aleluya, porque cuando la iglesia ya no esté en la tierra, ¿qué vendrá? Juicios, los 7 sellos, luego vienen las 7 trompetas y por último las 7 copas.
vendrá destrucción, estimados hermanos, vendrá persecución, estimados hermanos, vendrá crueldad. Han habido 2 guerras mundiales, todavía falta la guerra del Salmo 83, 1, 2, la guerra de Ezequiel 38, 39, y luego vendrá la tercera guerra mundial, el Armagedón. Estimados hermanos, tenemos que meditar en esta mañana, tenemos que reflexionar en esta bendita palabra. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está su vida delante del Señor, hermano? Aquí es vida o muerte, hermanos. Aquí es, o se va con Cristo en el arrebatamiento, o se queda en los 7 años de la gran tribulación. Usted decide, estimado hermano. Usted decide, amigo. En esta mañana, Dios nos está hablando al corazón, hermano. Dios nos está hablando al corazón para reflexionar con honestidad, hermanos. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo está su vida delante del Señor, estimados hermanos? El tercer sello. Tercer sello. El tercer sello lo vemos en el versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué significa el tercer sello, hermanos? El tercer sello, hermanos, significa hambre. La figura del caballo blanco que dice la palabra de Dios, hermanos, 5 y 6, el caballo negro, simboliza, hermanos, es muerte por hambre. El caballo negro simboliza muerte por inanición, muerte por desnutrición, hermanos. En ese tiempo va a haber hambruna, estimados hermanos. El caballo negro, el que lo montaba, tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Qué significa esto, hermanos? 2 libras de trigo por 1 denario. En la época de Juan, en la época del apóstol Juan, 1 denario era el pago por 1 día de trabajo. Era el salario de un hombre, hermanos. 1 denario. Dice la palabra que 2 libras de trigo costará 1 denario. Hermanos, durante la gran tribulación, el hombre tendrá que trabajar todo el día apenas para conseguir alimento para sí mismo, hermano. No habrá para su familia, no habrá para sus hijos. Trayéndolo a nuestros días, esto quiere decir, aquí en los Estados Unidos un hombre gana, el mínimo está a 106. Un hombre gana 106, otros estarán ganando 125, 150 al día, 175, así sucesivamente. Entonces, si hacemos un promedio, aquí en este país el hombre gana 150 por 1 día. Entonces, si esa persona se va a quedar para la gran tribulación, 2 libras de trigo le va a costar $150. $150. Imaginémonos, a este hombre se le antoja hacer una carne asada. Las 2 libras de carne asada le va a costar hambre, los alimentos 16 veces más caros. Las 2 libras de carne le va a costar $256. Solamente para él, hermano, para él. Así de difícil
difícil va a estar la situación, hermano. Si el hombre no muere por la guerra, va a morir por hambre, por inanición, por desnutrición, hermanos. Estimado hermano, si usted todavía está en X pecado, qué sé yo, llámese adulterio, fornicación, ¿por qué en este momento, hermanos, no le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no reconciliarnos esta mañana con nuestro Señor Jesucristo, hermano? Porque esta noticia de hambruna, de muerte, es mala noticia para el quien se va a quedar, hermano. Es mala noticia para el quien se va a quedar. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza, estimados hermanos. Mientras hay vida, hay esperanza, estimados hermanos. Vamos a ir rápidamente al cuarto sello, hermanos. Es el caballo amarillo. Cuarto sello. Peste y muerte. Este jinete simboliza una intensificación, hermanos, terrible de la guerra, del hambre, de la muerte, de las plagas y de las enfermedades. Este juicio, el cuarto sello, dice la palabra de Dios, versículos 7 y 8, que fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Morirá una cuarta parte de la humanidad, estimados hermanos. Actualmente hay 7.5 mil millones de habitantes en todo el mundo. Digamos 8. La cuarta parte es 2.000 millones de habitantes morirán en este cuarto sello. Imaginémonos eso, hermanos. El hombre ha llegado a ofender a Dios hasta el colmo de los colmos, estimados hermanos. El hombre no quiere saber nada de Dios en la actualidad. Hasta el día de hoy, todos estamos enfocados para vivir para sí mismo. Todos estamos enfocados en las cosas materiales. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de su palabra, nos hemos olvidado de la oración, nos hemos olvidado del ayuno, nos hemos olvidado en congregarnos, estimados hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si en este momento ocurre el arrebatamiento, hermanos? ¿Cuánto de congregación de Cristo nos iríamos con Cristo y cuántos se quedarían, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? Preguntémonos. ¿Miré yo? ¿Se irá usted, estimado hermano? ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde voy a estar yo en estos eventos futuros? La respuesta la tiene mi Señor y usted, hermano. No sé cómo está su vida, solamente usted sabe, y mi Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, es mejor obedezcamos la palabra de Dios, hermanos. Es mejor vivir piadosamente, hermanos. Es mejor predicar todos los días al perdido, hermanos, y continuar buscando el rostro de Dios, hermanos. Busquemos el rostro de Dios todos los días, y aunque estemos cansados, hermanos. El sexto sello, hermanos. El quinto sello lo encontramos versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre que moran en la tierra? Millones y millones, hermanos. Millones y millones de personas
dice su bendita palabra, como mártires, hermanos, por causa de la bendita palabra de Dios, por causa del testimonio de Cristo, porque no le dieron la espalda a Cristo, no negaron la fe en Cristo Jesús, hermanos. Bendito Dios. Y si usted es buen observador, estimado hermano, se ha dado cuenta que aquí hay una oración, aquí hay un clamor de los mártires pidiendo justicia. Aquí hay dos oraciones diferentes, hermanos. ¿Cómo fue la oración del primer mártir en la iglesia primitiva? De un joven llamado Esteban. Allá lo encontramos en Hechos 7:60. Este joven lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Padre, perdónanos. Porque él estaba en la gracia como nosotros estamos ahorita en la gracia, pero estos mártires no están en la gracia, están en la gran tribulación, en el juicio. Por eso miramos las dos oraciones opuestas, hermanos. Por ejemplo, en el momento, en la época de la gracia, usted no puede pedir. Si su vecino no le habla, si su vecino se burla de usted, si su vecino le hace caras, usted no puede decir al Señor, Señor, mátalo. No, estimado hermano, no, estimada hermana. Usted tendrá que decir, Señor, convierta a mi vecino, que esa alma no se pierda. Ese es el deber mío, ese es el deber de usted, hermanos. Pedir por la salvación de mi vecino, de mi compañero de trabajo y de mi familia. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso miramos dos oraciones diferentes, hermanos. Aleluya. Entonces, estos mártires, miles y miles y miles, hermanos, la mayoría van a ser judíos y otros gentiles, hermanos. Entonces, en la antigüedad también vimos, hermanos, nuestros hermanos que fueron quemados vivos, que fueron llevados al Coliseo romano, comidos por los leones, hermanos, pero ellos jamás negaron a Cristo, hermanos. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanos, ¿será que estamos dispuestos a rendirnos a Dios en esta mañana, hermanos? ¿Por qué no serle fiel a Cristo hoy y no mañana? ¿Por qué no obedecer su palabra, hermanos? ¿Por qué no someterme a su palabra, a su bendita palabra, hermanos? ¿Sabe qué dice Dios, hermanos, en Ezequiel 33:11? Él no quiere que atravesemos por estos juicios, hermanos, sino que quiere que nos arrepintamos, hermanos, de nuestros pecados y volvernos a Él. La enseñanza de esta mañana, hermanos. Aquí miramos la misericordia de Dios. Bendito Dios, tenemos un Dios misericordioso, hermanos. Cada mañana son nuevas sus misericordias, dice su bendita palabra. Un Dios sin misericordia, de un solo hachazo, fulminaría a la humanidad, hermanos. Con un solo juicio acabaría con todo. Con una plaga Dios exterminaría la humanidad, pero no lo hace. No lo hace porque Dios, nuestro Dios, es misericordioso, hermanos. Dios, hermanos, efectúa sus juicios por eventos, dando oportunidad para el arrepentimiento y salvación, hermanos. Que como que Dios diciendo, miren, los juicios van a ser de a poco. Los juicios van a suceder de a poco. Esperando si todavía alguien, hermanos, se arrepiente y se reconcilie con el Señor. Dios es justo, hermanos. Dios es paciente, hermanos. Dios es misericordioso, hermanos, con el hombre. Rápidamente, hermanos, vamos al sexto sello. Señales en el cielo y en la tierra. El sexto sello, hermanos, lo encontramos del versículo 12 al 17. Terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió
toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Señales en el cielo y en la tierra terremotos, hermanos. Esto va a ser un sacudimiento físico del mundo, estimados hermanos. Esto va a ser un cataclismo cósmico, una gran oscuridad, hermanos, terror, un terremoto donde van a desaparecer las islas, van a desaparecer los montes. Su bendita palabra nos dice: todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y como contexto tenemos también en Apocalipsis 16, 20: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto va a ser terrible, hermanos. Esto van a ser juicios severos, hermanos. ¿Qué decían los impíos? Caer sobre nosotros montes, caer sobre nosotros por el terror, por la desesperación, al tratar de correr y huir, hermanos. En el versículo 15 me llama la atención algo, hermano, y dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Los ricos se escondieron, hermanos. Los poderosos se escondieron, hermanos, en lugar de buscar a Dios, en lugar de humillarse delante de mi Cristo, en lugar de arrodillarse, hermanos, se escondieron. Como que el hombre por naturaleza le gusta esconderse de Dios, hermanos. El hombre se esconde de Dios cuando peca. El hombre cuando peca se esconde de Dios, pero será imposible. No podrá, hermanos. Dice su bendita palabra: aunque te escondas debajo de una roca, de ahí te sacaré. Aunque debajo del mar te quieras esconder, de ahí te sacaré, dice su bendita palabra de Dios. Será imposible, hermanos, imposible escondernos de las manos del Todopoderoso, hermano. ¿Se está escondiendo usted de Dios este día, estimado hermano? Estimada hermana, ¿se está escondiendo de lo que viene? Dice la bendita palabra de Dios en Isaías 13:11: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, ¿cuál es la aplicación en esta mañana, hermanos? Reflexionemos esta enseñanza. Estimado hermano de Congregación de Cristo, ha llegado el momento de reflexionar. Ha llegado el momento de meditar. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo estamos espiritualmente? Estimado amigo que vas a ver este estudio bíblico, Dios te va a hablar esta mañana. Yo no sé cómo está tu vida, solamente mi Señor. Pero la aplicación de ese estudio bíblico en esta mañana, la aplicación es la siguiente, hermanos. En aquel día no valdrá nada el oro. En aquel día no valdrá nada la plata. En aquel día no valdrá nada el rango. En aquel día no valdrá nada el apellido. Hoy es el tiempo de volver a Dios, estimado hermano, estimada hermana, estimado joven. Hoy es el día de volver a Dios y dejar de estar escondiéndonos, sino ser luz, estimado hermano, ser luz. Eso es lo que la palabra de Dios requiere de nosotros, que seamos luz en nuestras palabras, en nuestros hechos, en nuestra actitud, estimados hermanos. Nadie que haya rechazado a Cristo podrá sobrevivir, hermanos, del día de su vida. Nadie. Pero los que pertenecen a Cristo recibirán una recompensa
y no un castigo, hermanos. Y la pregunta es, aquí surge una interrogante, pueblo del Señor. ¿Pertenece a Cristo, estimado hermano? ¿Usted pertenece a Cristo, estimada hermana? Estimado joven, ¿usted pertenece a Cristo? Si es así, no tiene por qué temer a esos últimos días. No tiene por qué temer. Si somos buenos observadores, aquí ya no miramos a Cristo diciendo: venid a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados, y yo los haré descansar. Cada sello que abre nuestro Señor Jesucristo es juicio, es juicio, es juicio. Es el principio de la limpieza, estimados hermanos, para que el hombre vea que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, estimados hermanos. Dios dijo: yo les doy una oportunidad a todos a través de mi Hijo, para que a través de Él alcancen la salvación y la vida eterna. Pero el que rechaza a mi Hijo ya está condenado. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Alguien podrá decir: ¿cómo, hermano, se atreve a decir eso? Que ya está condenado. La bendita palabra lo dice. Yo lo invito que busque, que vaya al libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Ahí dice: el que rechaza a Cristo ya está condenado por el Padre Celestial, ya está sentenciado a muerte, porque Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Dios no es hombre para que mienta. Él va a hacer lo que está escrito acá, hermanos. Él va a hacer lo que dijo, y no hay marcha atrás, hermanos. No hay marcha atrás. Si alguien está apartado de Cristo, alguien está descarriado de Dios, hermanos, por X pecado, yo lo invito en esta mañana, estimado hermano, estimada hermana, joven, amigo, que estás viendo este estudio, yo te invito que vengas al altar, o si no, en el rincón de tu casa, ponte de rodillas, levanta tus manos y reconcíliate con el Señor. Dios quiere en esta mañana hombres y mujeres que se arrepientan verdaderamente. Dios quiere a hombres y mujeres que se arrepientan genuinamente, hermanos. Porque yo no me atrevería a dormir sin Cristo. Yo no me atrevería a dormir hoy sin Cristo, sin esperanza, sin vida eterna, estimados hermanos. A los que van a ver ese estudio, qué sé yo, hoy, mañana, pasado, en una semana, en YouTube Live, en Facebook, en diferentes naciones, hoy es el día que Dios te está hablando, estimado joven. Hoy es el día, en esta mañana, Dios te está hablando, señorita, hombre, mujer, adultos. No puedes dormir hoy sin Cristo. No puedes dormir hoy sin Cristo. No puedes dormir hoy sin Cristo. Puedes dormir con hambre, pero no puedes arriesgar a dormir sin Cristo esta noche. No puedes arriesgar, estimado hermano. Es un gran riesgo. Es un gran riesgo ir a dormir sin Cristo, sin Cristo. Nadie podrá decir en aquel día: yo no escuché el Evangelio. Nadie podrá decir: yo no sabía nada. Porque este bendito Evangelio, la palabra de Dios, se está predicando en la televisión, se está predicando en las emisoras, se está predicando en YouTube Live, en Facebook, en Internet, en los periódicos. Predicadores en los parques, predicadores en las calles, regando el bendito Evangelio del Señor.
Bendito Dios, este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces dice su palabra, será el fin. Estimado hermano, estimada hermana, hoy es el día que Jehová hizo para arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Señor. De lo contrario, lamentablemente le tengo mala noticia. El que no se arrepienta esta mañana verdaderamente, el que no se reconcilie con el Señor, se va a quedar, lamentablemente se va a quedar. Se va a quedar, estimado hermano, se va a quedar, estimada hermana, se va a quedar, estimado amigo. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy, de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a hacer una pequeña oración, estimados hermanos, estimado amigo. Tal vez nunca has oído la palabra de Dios, tal vez nunca has oído el bendito evangelio del Señor, pero hoy es la oportunidad. Ha llegado el evangelio a tu vida, ha llegado la palabra de Dios a tu vida. Con una oración de fe, ahí en el lugar, en cualquier lugar donde estés, puedes doblar rodillas y decir: oh mi Cristo, yo me arrepiento de todo corazón, me arrepiento de mis pecados y recibo a mi Cristo, recibo a mi Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él murió por mí, creo que Él resucitó. Bendito Dios, porque la tumba está vacía. Cristo resucitó al tercer mundo. Solo Él tiene la potestad, solo Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Bendito Dios de la gloria. Su bendita palabra dice: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, estimados hermanos. En ningún otro hay salvación. Solo hay un nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si usted ha recibido a Cristo, estimado amigo, en esta mañana, siga leyendo la palabra de Dios. Congréguese en un templo donde enseñe la verdadera doctrina del Señor, el verdadero evangelio del Señor. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Hasta aquí, hermanos, ha llegado este estudio bíblico. Que el Señor les bendiga, que el Señor los cuide y los proteja en el nombre de Jesús. Amén y amén.